Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Ciencia Política, ¿sí? La materia que está cursando en esta nueva modalidad tan especial, ¿no? Tan distinta, tan única, podemos decir también, ¿no? Virtual. Pero bueno, estamos todos aprendiendo, ustedes desde allá, nosotros desde acá. Bueno, antes que nada, me presento. Mi nombre es Mariano Fraschini, yo soy junto a Lucía Caruncho, los que estamos a cargo de la comisión 12.203 y 12.205 de Ciencia Política de la Cátedra de Abal Medina. El objetivo, digamos, central de este pequeño video, pequeño digo porque uno no va a dar una clase, no vamos a tener una duración de 1 hora y media, 2 horas, como suelen durar esos encuentros, sino que básicamente va a ser un tramo bastante corto que va a tener un propósito específico, que es intentar dar cuenta, ¿sí?, de las dudas que ustedes tienen, de las consultas que nos hacen llegar por intermedio de la plataforma y por los mails, y de alguna forma intentar que ustedes tengan este complemento a las lecturas que están haciendo en el orden que van apareciendo de la materia, ¿sí? Básicamente es eso. Por lo tanto, no vamos a explicar todos los textos desde que empieza hasta que termina, sino que de acuerdo a lo que nosotros venimos recibiendo como consultas y dudas, nos vamos a abocar justamente a ellas. Lógicamente también, teniendo en cuenta que ustedes tienen un material y la base, ¿no?, de su estudio hoy y de su información y de la adquisición del conocimiento se realiza por intermedio de los textos, por ahí algunos textos yo cite, lea junto a ustedes, y en algunos textos que me parece menos relevante, tal vez no, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a tratar, si podemos, ¿sí?, de dar cuenta de al menos las 3 primeras clases, ¿no? Obviamente no hablo de la primera clase, que es la clase donde Juan Manuel presenta la materia, sino en lo que tiene que ver con la ciencia política, leo, y el debate metodológico, Platón y Aristóteles, y Maquiavelo. A ver, yo acá tengo el manual de ciencia política que ustedes tienen. Ese manual es un manual muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente muchas de las cosas que nosotros trabajamos, ¿sí?, lo hacemos de este manual. Es, de alguna forma, es el que estructura la materia. Ustedes van a ver que mayoritariamente este manual, ustedes tienen muchos textos o muchas partes de sus guías de lectura que tienen que hacer de el manual de ciencia política. Así que a mí me gustaría comenzar leyéndoles, o sea, mientras ustedes están acá escuchándome, traten de sacar o tener encima, o en este momento poner stop cuando escuchen lo que les digo. El manual de ciencia política, ¿sí?, o pónganlo en la computadora, donde les sea más fácil, si lo imprimieron, lo mismo, en la página 23. ¿Sí? Si quieren poner ahora sí el stop y van a buscar el manual, ¿sí? Bueno, una vez que vuelven, o lo ponen en la computadora, vamos a leer juntos esta primera parte, donde dice capítulo 1, ¿qué es la ciencia política? Es una interrogación. No es porque nosotros no sepamos qué es, sino que es una interrogación, porque es un interrogante abierto. ¿Qué es la ciencia política? Obviamente lo que intenta dar ese texto es una respuesta. Les aclaro que el concepto de ciencia política está compuesto de dos conceptos, dos palabras: ciencia, política, ¿sí? Lo más fácil posible le voy a decir. El elemento ciencia tiene que ver con lo científico, con la forma de abordar un objeto de estudio que es la política, ¿sí? La ciencia está asociada básicamente a los conceptos, a las herramientas teóricas, a los métodos para abordar este complejo fenómeno que llamamos la política. Que si uno pone a 15 politólogos a definirla, seguramente va a haber 15 definiciones diferentes. Por eso acá tenemos una, que es la que provee nuestra cátedra, es la que provee el texto de Juan Manuel Abal Medina, ¿sí?, de lo que es la ciencia política. Más que
responder a la ciencia política, ¿qué es la política? ¿No? Entonces vamos a leer de entrada, yo voy a leer estos dos primeros párrafos, porque me parece lo más sustancioso, ¿sí? Lo más importante, lo que ustedes tienen que tomar más en cuenta. Leo textual, de página 23, ¿qué es la política? Introducción, y ahí a continuación estoy leyendo. El objetivo de este capítulo es realizar una reflexión sobre la situación actual de la ciencia política a la luz de los más recientes aportes a la discusión epistemológica de la historia institucional de la disciplina. Ahí básicamente cuenta que va a ser el capítulo. Esto requiere que antes definamos su objeto de estudio. Como les dije, la ciencia son las cuestiones conceptuales, ¿sí? Las herramientas, las metodologías, los métodos, ¿sí? Que intentan abordar un fenómeno práctico, la política. O sea, la ciencia tiene este objeto de estudio. El objeto de estudio es la política. Puede ser la ciencia jurídica, las ciencias sociales, abarcar la sociedad, que más que nada la sociología, ¿sí? Las ciencias, digamos, naturales, tenemos la forma de abordar la naturaleza. Bueno, en este caso tenemos la ciencia de lo político, ¿sí? También la ciencia económica, etc. El objeto de estudio nuestro es la política. Por lo tanto, fíjense que acá hay que estar bastante atento. Dice, de acuerdo a Max Weber es un autor que probablemente lo vean en sociología, probablemente lo vean en otras materias, no sé si en pensamiento científico, pero seguramente les va a parecer mucho. Max Weber, notable sociólogo alemán, bueno, autor de muchas obras de vital importancia y que de alguna manera a ustedes también les puede servir abordarlo de diferentes lugares donde él escribió y los enfoques que adoptó. Repito, de acuerdo a Max Weber, la política es la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, la cual se caracteriza por el control de la violencia física como medio específico de dominación. Como veremos en el capítulo 2, la asociación política por excelencia del mundo contemporáneo es el Estado. La dirección de una asociación política implica disponer del poder necesario para tomar decisiones que sean obligatorias y vinculantes para los miembros de un grupo. Aun cuando haya poderes corporativos y sectoriales, solo el poder político toma las decisiones soberanas en una sociedad, aquellas aplicables con el respaldo del poder coercitivo a la generalidad de los ciudadanos. Me quedo acá y después retomo lo que queda del segundo párrafo. A ver, leí de un tirón. Ustedes por ahí leyeron y dijeron, sigo sin entender, o no comprendo bien, o algo comprendo y otras cosas no. Pensemos, ¿cuáles son las palabras clave que ustedes tienen que entender de estos dos parrafitos que les leí? Primer palabra clave, ¿sí? Cuando habla de asociación política. Segunda palabra clave, violencia física como medio específico de la dominación. Tercer palabra clave, decisiones obligatorias, o palabras, yo digo palabras clave, frases clave, decisiones obligatorias y vinculantes. ¿Sí? Cuarta, solo el poder político toma las decisiones soberanas. Hasta acá. Vamos entonces a estas cuatro frases, estas cuatro palabras, vamos a tomarlas en cuenta porque son claves para comprender esta cuestión. Primer elemento, el control, digamos, la asociación política. ¿Sí? La asociación política está obviamente relacionada con cuál es la clásica asociación política de la modernidad. El Estado. El Estado moderno. El Estado moderno, ¿sí?, es la asociación política clave, tradicional, ¿sí?, de esta etapa que vivimos, la modernidad. ¿Esto significa que es la única asociación política que existió a lo largo del tiempo? Lo vamos a ver que no. ¿Por qué no? Porque, bueno, los griegos, en un ratito ya vamos a pasar ahí, a Platón, Aristóteles, escribieron en un contexto donde no existía Estado como lo conocemos hoy. O Estado como lo definimos hoy, como este tipo de asociación política. Sino que había otro tipo de asociación política. Por ejemplo, las polis, las ciudades-estado, pequeñas, homogéneas, sin grandes conflictos étnicos, religiosos. ¿Sí? Y también tenía una estructura más grande, los imperios.
el Imperio Romano, me imagino que lo recordarán, que se inicia a fines del siglo pasado, del siglo, digamos, cristiano, precristiano. Estamos hablando del siglo, digamos, año 27 a.C., con el Principado de Augusto, y termina prácticamente el siglo V, dando lugar a la Edad Media, ¿no? Todo esto que estamos hablando, las asociaciones que les nombré, polis e imperio, son la Edad Antigua. Seguramente Lucía, cuando les mande el mail con el contenido de esta clase, les va a hablar un poquito de esta cuestión histórico, política, ¿no? Entonces la Edad Media, siglo V antes de Cristo, siglo V. Si no se dice nada es porque es después de Cristo. Esa etapa es la Edad Antigua. Y ahí conviven dos tipos de asociación política, polis e imperio. Lo que se inicia en el siglo V, luego que el Imperio Romano se cae, imagínense el Imperio Romano como un plato gigante que cae. Y al caerse rompe en 1000 pedacitos, feudos, en 1000 feudos. Empieza el mundo feudal, empieza la Edad Media, siglo V, siglo XV. ¿Sí? La Edad Media, los gobiernos estamentales, las asociaciones políticas tradicionales, típicas de esa etapa. Siglo XV en adelante, siglo XVI, ¿sí? Podemos ahí nombrar siglo XV dos episodios, la caída del Imperio Romano de Oriente, no el que se cayó en el 476 como les dije, sino el de Oriente, pero básicamente la conquista de América, 1492, estamos hablando del siglo XV, como comienza la Edad Moderna. Y la Edad Moderna comienza, esto lo vamos a ver más adelante, o lo están viendo, con los estados absolutistas. Dejemos ahí. Esto es la periodización de las asociaciones políticas. ¿Cuál es la característica central de la asociación política moderna? Es decir, el Estado. ¿Sí? Y en esto uno puede decir, el Estado y la política. Y en este tema, de alguna manera, van juntos. Porque el Estado es la institución clave de la modernidad, de lo político. ¿Sí? Segundo, dice, ¿no? La política es la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, la cual, esto habíamos señalado, se caracteriza por el control de la violencia física como medio específico de la dominación. Te voy a decir, violencia física, medio específico. ¿Qué significa esto? Hay una frase de Max Weber que dice, el Estado detenta el monopolio de la coerción física legítima. ¿Qué significa? Monopolio, mono, único. ¿Sí? Violencia física legítima. El único que puede ejercer la violencia física legítima. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo salgo a la calle, ahora estamos en cuarentena, estamos complicados, pero no sé, voy a comprar algo y me roban y me pegan, me están ejerciendo violencia, pero no es legítima. O sea, el Estado ejerce un tipo de violencia que es muy distinta a la violencia privada, particular, ilegal, diría yo. El Estado ejerce la violencia física legítima, es el único que la puede ejercer legítimamente, con protocolo, lógicamente, ¿no? Digamos, un policía puede ejercer la violencia legítima en una manifestación o cuando observa un robo o en alguna situación particular, pero no puede pisar la cabeza y empezar a pisotear, digamos, porque ya eso no es violencia legítima, ya es un abuso de autoridad, en todo caso, una violencia ilegítima. Pero el Estado, como portador de la violencia física legítima, es una característica del Estado moderno, una característica de la política moderna. Entonces, dentro de la definición de política está este primer elemento, que el Estado puede ejercer la violencia, ¿sí? En forma legítima. Segundo elemento que señalamos, las decisiones de ese Estado, es decir, las decisiones de la política, cuando la política decide algo, estas decisiones tienen un carácter, una naturaleza obligatorias y vinculantes. ¿Qué significa obligatorias y vinculantes? El primero, como su nombre le indica, obligatorio, hay que cumplir. Vinculantes, ¿qué significa? Que te vinculan. ¿Te guste o no? Las debes acatar. ¿Por qué? Porque te vinculan a vos. Ejemplo, Alberto Fernández, a cargo del gobierno, o sea, a cargo del poder político estatal, plantea, digamos, la cuarentena. Más que plantea, bueno, toma una decisión, cuarentena.
Bueno, el que pasa por arriba de la cuarentena, ¿sí? Primero, el Estado puede ejercer, no digamos violencia física directa, pero sí disuasión de la violencia. Digamos, vete hacia adentro. ¿Qué está adentro? ¿Qué está haciendo en la calle? No, vine a dar una vuelta porque, bueno, hasta que esto no se, digamos, por ahí mientras yo estoy diciendo esto, se está probando esta cuestión de que la gente pueda salir un rato a la calle. Pero, no sé, me quiero ir con el auto de acá a Mar del Plata. ¿Qué está haciendo, señor? Estamos en cuarentena, no puede hacerlo. Entonces, bueno, si yo me resisto, el policía puede ejercer cierta violencia o disuadirme a que yo lo haga. ¿Por qué? Porque hay una decisión que es vinculante, nos vincula a todos, a toda la sociedad, a todos los que estamos y formamos parte de esa asociación política. Y es obligatorio, obligatorio y vinculante. Eso lo puede hacer solo la política. No lo puede hacer la economía, la sociología, la ciencia jurídica, nadie. ¿Sí? La ciencia jurídica, obviamente cuando digo no lo puede hacer la ciencia jurídica no me refiero a la ley. La ley es parte, digamos, del poder del Estado, lógicamente. A lo que voy es que ninguna, vamos a decirlo mejor, ninguna otra área humana tiene este componente obligatorio y vinculante de sus decisiones. Un club, no sé, de fútbol puede tomar una decisión, está bien, vincula a los que están dentro de ese club, pero no a los que no están dentro de él. Vos formás parte de una universidad, lo mismo. Hay decisiones que seguramente son obligatorias, pero no todo el mundo, los que están fuera de la universidad, no. El mercado puede tener obligaciones, vinculaciones, pero vos podés estar aparte del mercado. La política, de la política no te puedes escapar. Es como que te agarra una telaraña, ¿no? Sos parte de esa asociación, tenés obligación de cumplir. Y las normas te vinculan, te guste o no te guste. Y el último elemento que hablamos, digamos, que sus decisiones son soberanas. Lógicamente esto acompaña un poco lo que estuve diciendo recién. Y por último termina este párrafo, el segundo párrafo que estaba leyendo. Es posible distinguir entonces tres procesos que conforman la esfera de lo político: la toma de decisiones públicas y autorizadas, la adquisición y mantenimiento del poder para tomar esas decisiones y ejercer ese poder, y el conflicto y la competencia por el poder y su utilización. Todo esto resume en gran parte lo que yo dije recién. Y tiene que ver con esta cuestión de qué es lo político, la ciencia de lo político. ¿Está bien? Muy bien. Segundo elemento, ¿sí? Filosofía política, Platón y Aristóteles. Ustedes habrán visto que tienen ahí el texto de Bobbio, es un texto magnífico, ¿sí? Un texto que ustedes tienen la posibilidad incluso de comprarlo, cómprenlo, tenerlo en la biblioteca, nunca hace mal, no muerde el libro de ahí. ¿Sí? Al que le interesa la filosofía política, le interesa la política o las ideas políticas, hágalo, hágame caso, no se va a arrepentir. Bien, ahí hay dos textos, el de Platón y el de Aristóteles. Y fíjense que utiliza el mismo marco de análisis, Bobbio. Bobbio analiza a Platón y Aristóteles, los dos pensadores griegos más importantes que dio la historia universal, ¿sí? A partir de lo que él llama los usos. ¿Le suena? Uso sistemático, uso axiológico y uso histórico. En los tres casos lo analiza desde ese punto de vista. Sintetizo, el uso sistemático tiene que ver con esta cuestión: sistematizar la forma de gobierno, clasificarlas. Vieron que siempre los griegos, acompaño lo que dice Bobbio, tienen dos elementos, o dos variables, si quieren, llamémosla así, para definirlo. Uno es el número, ¿cuántos gobiernan? Y otro siempre es el modo del gobierno. Entonces, para Platón, el uso sistemático deviene de el número y la legalidad o ilegalidad de la forma de gobierno. ¿Sí? Entonces tenés dos gobiernos de uno, el legal y el ilegal, monarquía y tiranía. Dos gobiernos de pocos, la aristocracia legal, la oligarquía ilegal. Y dos gobiernos de los muchos, ¿no? Las democracias, moderada, la legal, y extrema, ¿sí? La ilegal. Esto es el uso sistemático, todos lo tienen. Aristóteles, lo mismo. ¿Cuántos? La primera variable. ¿Cuántos gobiernan? Uno, poco, muchos. Eso siempre es así. Y el segundo elemento variable que utiliza Aristóteles, recordemos, es la orientación del gobierno. ¿Se orienta al bien común? O sea, gobierna en beneficio de todos y todas, o al bien privado, gobierna en beneficio propio.
Entonces ahí lo mismo, monarquía y tiranía para el gobierno de uno, monarquía para que gobierne en función de todos, tiranía que gobierna en función de sus propios apetitos personales. Lo mismo, aristocracia y oligarquía para el gobierno de pocos. Y al gobierno de muchos, él llama politeia a la primera forma, a la legal, más que la legal, a la que gobierna en beneficio de todos. Recuerden que él habla también acá de clases. Él dice, en el seno de las clases medias es donde se puede dar la politeia del gobierno de los muchos, ¿sí? Poniendo a la democracia como un elemento negativo. Recordemos, como nota al pie, que tanto Platón y Aristóteles observaron la decadencia de la democracia ateniense. Tema que vamos a tratar en representación. Así que no lo toco acá. La democracia ateniense, el gobierno de los muchos, el gobierno de la asamblea, el pueblo reunido en un cuerpo político y el sorteo para seleccionar a los representantes que llevaran adelante tareas de gobierno propiamente dichas, esa democracia modelo, 200 años de existencia, se vino barranca abajo. Y Platón y Aristóteles, por lo tanto, al conceptualizar la forma de gobierno, tienen esa, digamos, ese gusto sobre el devenir frustrante de la democracia, ¿sí? Y la ubican siempre como un elemento negativo. Bueno, eso es el uso sistemático, clasificación de la forma de gobierno. Pero no solo eso hacen los pensadores políticos de ese tiempo, sino que ellos también visualizan un uso axiológico. ¿Axiológico qué tiene que ver? Tiene que ver con los juicios de valor. Comúnmente me gusta o no me gusta. En este caso, el uso axiológico remite a la mejor forma de gobierno. No solo a presentar las cuales son, sino cuál considera ese autor por algún motivo la mejor. ¿Sí? Entonces Platón plantea la mejor forma de gobierno, ¿se acuerdan cuál era? Una que no existe, una que no está. El gobierno de los filósofos, el gobierno del filósofo rey. ¿Por qué? Porque para Platón lo importante que es la sabiduría, la razón, el conocimiento, es el principal valor. Entonces en la república plantea que la mejor forma de gobierno es la república. ¿Sí? La república sería el gobierno del o los filósofos. ¿Sí? Recuerden, él divide el cuerpo en cabeza, pecho, vientre. ¿Sí? Cabeza, razón, pecho, digamos, valor, vientre, deseo, razón, filósofos, valor, guerreros, deseos, productores. Su estructura es esa. Los filósofos deben gobernar, los guerreros defender la ciudad, los productores obviamente producir. La lógica de Platón. La mejor forma de gobierno para Aristóteles, recuerden, la politeia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se aplica el justo medio. El justo medio de las cosas, la moderación. Aristóteles plantea que justamente en el seno de las politeias, en el seno de las sociedades con una importante clase media, que nivele entre la alta y la baja, ¿sí? Que nivele y que sea mayor que la alta y la baja, prácticamente es donde se puede aplicar la teoría del justo medio. Por último, el tercer uso, el uso histórico. Todos los griegos plantean que la historia va de una a otra forma de gobierno. En algunos casos se van degenerando y en otros casos van de positivas a negativas. ¿Sí? Básicamente eso es, ustedes después se fijarán en cada caso cómo es esta cuestión. Básicamente eso tiene que ver con las dudas que más surgieron en relación a la filosofía política antigua. Y vamos terminando con Maquiavelo. Seguramente a Maquiavelo le vamos a dar otro video más. Pero acá voy a plantar algunas, como diríamos, semillas para que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué es tan importante Maquiavelo para la ciencia política? ¿Por qué es tan importante Maquiavelo inclusive para esta materia? ¿Por qué es tan importante cualquier manual de ciencia de lo político, de la política o de ciencia política, aparece el nombre de Maquiavelo? Porque Maquiavelo implicó la ruptura, ¿sí?, con el pensamiento político abordado siempre, ¿sí?, desde otro lugar, desde otro enfoque, condimentado con otros elementos. Para decirlo de un tirón, si en la filosofía antigua lo político no desplegaba como una esfera propia, sino que se analizaba, como decíamos recién, para
Platón, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Y bueno, por ahí miraba el cuerpo humano, si quiere la anatomía miraba, ¿no? Es decir, miraba el cuerpo humano y en base al cuerpo humano definía cuál era la mejor forma de gobierno. Si la cabeza gobierna el cuerpo, es lógico que la polis, siendo un cuerpo social, sea gobernado por la cabeza, así por los filósofos. Aristóteles aplicaba el justo medio de las cosas y lo aplicaba a las formas de gobierno, diciendo la politeía es la mejor, como dije recién. En la Edad Media, recuerden, dominado por la edad de la contemplación, por Dios, por lo divino, ¿sí? La legitimación política del poder venía de, ¿sí? El Papa era el dador de poder político, la Iglesia era el dador de poder político, y los gobernantes miraban al cielo, con lo cual la política no podía aparecer como una esfera autónoma de todas las esferas y actividades. Maquiavelo es la ruptura con eso, y Maquiavelo es el primero que dice, cuidado, esto que tiene que ver con los gobiernos, con el arte de gobernar, esto lo digo yo, con la política, ¿sí? Tendría que tener un trato distinto a otras actividades, la económica, la cultural, la social. La política tiene formas que son propias de ella. Es decir, la política tiene un mundo aparte. Y es un mundo que hay que analizar como tal. Entonces, meter la ética, la moral en lo político no tiene mucho sentido. Eso es para el terreno privado. O para el terreno donde haga falta. La política, dice Maquiavelo, consiste básicamente en la adquisición y conservación del poder. El objetivo principal de un político, de un gobernante, ¿sí? De un hombre que toma decisiones políticas, es justamente adquirir principados, él habla de los principados, pero adquirir el poder político y fundamentalmente conservarlo, mantenerlo, llegar al poder y quedarse en él. Esa es la preocupación que debe tener un político. Y para ello, tiene que tomar decisiones que tal vez no son decisiones muy simpáticas o aplaudidas por todo el mundo. Tiene que utilizar medios que tal vez no son los mejores, ¿sí? Para lograr un fin. Tienen que utilizar medios no simpáticos, en algunos momentos pueden ser hasta crueles o antipáticos, para llegar a un fin, que puede ser la conservación del poder, o que puede ser otra clase de objetivo político que tenga. Hay muchos políticos en la actualidad que toman decisiones muy poco simpáticas, bastante antipáticas o feas para la sociedad, con un objetivo determinado. No sé, Alberto Fernández toma la decisión de la cuarentena, no es muy simpática la cuarentena. Y bueno, tiene que utilizar varios medios para. El medio que lo utiliza es uno determinado. El fin es el mantenimiento de la cuarentena. Todos los políticos, al tomar decisiones, sopesan los medios, sopesan la forma de hacerlo. Según Maquiavelo, al romper con toda la escolástica, con todo lo que tiene que ver con el pensamiento religioso que inundaba todo el análisis político, ¿sí? El vivir de acuerdo a la contemplación de Dios, el vivir de acuerdo a una moral cristiana, la ética cristiana, y él dice, no, todo eso no va. Todo eso no es la política, no es la realidad. La realidad es que el político tiene que conservar el poder, y para conservar el poder tiene que utilizar los medios que sean necesarios. Desde allí esta frase de que el fin justifica los medios, que no es una frase de Maquiavelo, pero se entiende que puede llegar a hacerlo. Él dijo, en su momento, lo que más se acercó a esta frase fue: un príncipe siempre será valorado, un gobernante, será valorado, ¿sí? Si logra alcanzar el objetivo que se planteó y la forma en que lo consiguió, los medios por los cuales alcanzó ese objetivo, también van a ser tomados como valederos si es que el objetivo se cumplió. Si el objetivo se cumple, si el fin político se cumple, dice Maquiavelo, a nadie le va a importar los medios. O los medios, bueno, son
lo que se pudo hacer. Pero eso implicó que se hizo tal cosa, tal otro muy malo, pero se alcanzó el fin. Entonces Maquiavelo dice, las sociedades valoran el fin. Esto por ahí a los que les gusta el fútbol, ¿no? Bueno, hay que ganar como sea. No, pero coimeaste al referí, le pegaste una patada a un jugador y lo lesionaste y le sacaste al mejor jugador del equipo contrario, hiciste un gol con la mano, pero ¿qué importó? ¿Qué importa? El triunfo, bueno, si importa el triunfo, los medios, le pinchaste al rival, lo empujaste, le pegaste una patada de atrás, simulaste un penal, no importa, lo importante es que se ganó. Obviamente yo lo estoy simplificando, esto es mucho más teóricamente escrito por Maquiavelo, digamos, justificado por Maquiavelo, pero para que ustedes lo vayan entendiendo en un nivel más llano, se los planteo de esa manera. O sea, con esto voy terminando porque se hizo más largo de lo que pensaba. Maquiavelo dice, el fin último de un político es mantener el poder. Una vez que lo consigue, mantenerlo. Y para mantenerlo, ¿sí?, hay que ser pragmático, flexible. Y él dice algo más importante. La fortuna, o sea, las circunstancias, el contexto, la suerte, llámelo como quieran, ¿sí?, siempre el político tiene que acompañarla. Hay que ser flexible, dice Maquiavelo, para moverse de acuerdo a los vientos de la fortuna. Si el contexto me dice que hay que ir por acá, voy por acá. Y si el contexto me dice que hay que ir por allá, voy por allá. No hay que atarse a principios ideológicos, rígidos, sino ser bien flexible. Uno dice, como una veleta, no importa si es veleta o no veleta. Si conservas el poder, todo va a estar bien, dice Maquiavelo, y todo el mundo te va a alabar. Bueno, esta es la primera parte de Maquiavelo. Maquiavelo habla más, digamos, de hecho la forma de gobierno, principado, república. Seguramente es algo que vamos a hacer en el próximo corto, para decirlo así, cortecito así que estamos haciendo con Lucía para despejar las dudas que aparecen, las consultas recurrentes que ustedes nos traen y nos proveen. Así que bueno, vamos a dejarlo acá. Ustedes sigan planteándonos consultas, sigan planteando inquietudes que tengan. Nosotros de alguna manera con estos videitos vamos a intentar zanjarlo, ¿sí? Bueno, nos veremos en la próxima.